Muy buenos días a todos sueltas y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy en este vídeo os vengo a hablar de una crítica, pero no va a ser ninguna crítica de cine, eso va a ser ya para la semana que viene para la semana que viene. Hoy os vengo a hablar de una crítica más bien política. Ya os dije en el anterior vídeo, en el penúltimo vídeo que no iba a contar nada, que no iba a decir nada más del coronavirus. Pero no vengo a hablaros de eso, vengo a hablar de la gestión que está haciendo el gobierno que tenemos ahora y a la crítica y mi parecer que yo tengo sobre esa gestión que están haciendo. No voy a decir muertos, no voy a decir datos, no voy a especificar mucho, porque ya todo lo que tenía que decir lo dije. Y yo creo que lo de quedarse en casa, esto ya creo que se ha repetido tantas veces que no me voy a meter en esos temas. Para saber desde qué momento se empezó a gestionar mal, es muy fácil saberlo, por lo menos creo saberlo bien. Y yo creo que desde mi punto de vista claramente esto se empieza a gestionar mal desde el principio. Desde el principio me refiero a principios de marzo, cuando cuando se empezaron a tomar por lo menos medidas en las autonomías. Después el gobierno reaccionó más tarde y fue cuando se hizo el famoso estado de alarma, el segundo ya que se ha hecho los 44, bueno, sí, los 40 años casi que llevamos ya de democracia. El primero fue con la huelga de los controladores aéreos en el año 2010, también decretado por el PSOE, y el segundo es el que tenemos ahora por el coronavirus. Hay cosas que se hicieron mal por las dos partes, desde la autonomía de una comunidad autónoma hasta del gobierno por permitirlo. Así que como primer culpable que se puede buscar al hacerse actos públicos en esas autonomías, esa competencia yo creo que de prohibirlos o de por lo menos suspenderlos los tiene el gobierno. O sea que en parte tiene esa culpa el gobierno de no haberlo suspendido antes. Entre ellos está la manifestación, entre ellos está la manifestación del 8M, por ejemplo. Señora Calvo, para terminar, ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida, que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Ahora hay que preguntarse una cosa, ¿pero qué seguridad? Si a principios de marzo se empezaron a dar casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid, que es la comunidad ahora mismo más afectada, no, además de haberse suspendido otros actos, ¿por qué no se suspendió este? A lo mejor puede ser de que antepusieron su ideología antes que la seguridad o el sentido común. Ahí dejó caer esta pregunta. Seguramente alguno que me estáis viendo me vais a decir, ¿y qué pasó en la manifestación de Vox en Vista Alegre? ¿Qué es lo que pasó? Se acudieron más de 7.000 personas y encima Santiago Abascal y Ortega Smith, que también dieron positivo en coronavirus ya hace semanas, estaban ahí y pudo haber contagiado a muchas personas. Quiero decir que eso es cierto. Es cierto que se equivocaron, es cierto que lo hicieron mal, es cierto que ahí no fueron responsables. Pero hay una diferencia, que ellos se equivocaron y días después pidieron perdón. Ellos en vez de pedir perdón y asumir por lo menos algún error que han cometido, están acusando a otros partidos falsamente para que queden limpios ellos. También hay una cosa que me enfada muchísimo, que es que prácticamente hay muchas acusaciones que del PSOE fue a la Comunidad de Madrid, fue a la presidenta regional, a la presidenta de la autonomía. Y lo que pasó, lo que pasa en esa autonomía, pues es la comunidad autónoma más afectada, porque es donde más casos de coronavirus se han detectado. Y le echan la culpa por no haber tomado medidas antes. Y es cierto, no tomaron medidas antes, pero los que tienen esa competencia, la autonomía madrileña, no puede hacer este tipo de cosas. La responsabilidad, la competencia la tiene el gobierno.
y encima 15 días antes de que sucediera el estado de alarma, ya la presidenta había pedido al gobierno medidas para la Comunidad de Madrid y lo que hizo el gobierno fue rechazarlas diciendo de que no era para tanto. Y al final, por no haber actuado antes de lo previsto, encima llevamos 2 semanas de ventaja ante Italia, que ya había sufrido más infectados y más muertos, el gobierno no hizo nada y lo dejó pasar. Hasta que ya fue mucha más gente que se infectó y ahí es cuando, como he dicho antes, pues decretó el estado de alarma ya por segunda vez en la historia democrática de España. Después también hay otra cosa que me molesta, que es las críticas al rey, al jefe del Estado. Como, bueno, prácticamente desde toda la vida, pero ahora mismo el coronavirus, dirigentes de partidos de izquierdas, sobre todo, no digo el PSOE, que también pudo haber sido, pero por ejemplo Podemos y este tipo de partidos más hacia la izquierda, propusieron caceloradas al jefe del Estado porque no hacía nada, le llamaba inútil, no sabía, me refiero a cortar ahora mismo esto para deciros que la cacelorada no se hizo todos los días, sino solo que se hizo mientras el discurso del rey de hace semanas. Decía que no servía para nada y eso hasta un cierto punto pudo ser verdad, pero ahora es mentira esas declaraciones y ahora voy a decir por qué. También le llaman corrupto solo por ser familia de su padre, que también, que como que como mucha gente sabe, pues tiene paraísos fiscales, por ejemplo, en Suiza. Pero, días después, no sé si lo sabéis, pero Felipe renunció a la herencia de su padre para desentenderse con él y le quitó el sueldo público, o sea que se le está acusando ahora mismo falsamente de eso también. Ahora voy a responder la pregunta de por qué sí que hace algo. Ahora mismo, gracias al rey, también tenemos más material sanitario gracias a gestiones que está haciendo él personalmente. Por ejemplo, esa noticia que os voy a contar ahora, que supuestamente es de hoy mismo, hoy, este día. La noticia es que gracias a una gestión que ha hecho la Casa... Bueno, esta noticia la informa la Casa Real, pero gracias a una gestión que ha hecho el rey, tenemos mucho más material sanitario que ahora mismo voy a citar, que por cierto es muchísimo más de lo que el gobierno ha conseguido. Materiales que ha conseguido el rey, gracias a la gestión que ha hecho, ha sido 20.000 gafas de protección integral, 20.000 trajes de protección y también ha conseguido más de 1 millón de mascarillas. Esto se me olvidaba que gracias a esa gestión también ha conseguido 100.000 guantes. Hablar de otra gestión que hizo el rey el 20 de marzo, que también gracias a esa gestión consiguieron 500.000 mascarillas. Sí, que esos bulos de que el rey no hace nada es mentira, porque gracias a él tenemos mucho más material sanitario de lo que pudiéramos tener si él no hubiera hecho nada. Y también gracias al ejército, que también está colaborando mucho en este tipo de cosas, también tenemos mucho más material sanitario, mucho más de que el gobierno nos ha dado y ha podido comprar. Y otra cosa que también me enfada, que son los medios de comunicación. Hasta ahora no me importaba nada qué es lo qué noticias hacían ni nada, porque no me importaba nada, pero hasta ahora, hasta hace muy poco, desde hace un día y medio, que sí que me importa, porque parece ser que el gobierno está comprando a los medios de comunicación. No sé si sabéis que los medios de comunicación, bueno, no podía decir comprar, que estaría mal dicho, pero a los que dan dinero, a los medios de comunicación que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha dado dinero, son medios de comunicación privado. A A3 Media, por ejemplo, y a Mediaset les ha dado entre los dos 15 millones de euros para para que no quiebren, para que esas televisiones sí sigan dando noticias. Y es algo que me parece muy mal, porque así, de un modo indirecto, está comprando esos medios de comunicación esto es un poco mío, para blanquear su imagen, la imagen que tienen después de que pase todo esto. Dando el tema de las televisiones, bueno, de los medios de comunicación, ahora vamos a pasar de la gestión que ha hecho el gobierno, porque en este vídeo he hablado de las cosas que ha hecho otros
otra gente, otras personas, pero no ha hablado de qué cosas han hecho, qué cosas han sido posibles para que esta gestión del gobierno sea nefasta. Una de las principales noticias fue que el gobierno compró test del coronavirus para saber si tenía los que probaron ese test coronavirus o no. Esos test los compró una empresa sin licencia. Y encima mintieron porque dijeron que se los había comprado a China y China lo desmintió. O sea, que eso es mentira. Y también esos test hay que decir que tienen un 30% de sensibilidad, un 30% de acertar o no. O sea, que no eran muy fiables. Eso ocurrió hace una semana y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que volvieron a hacer lo mismo hasta hace algunos días. Volvieron a comprar test falsos un poco más fiables porque tienen un 50% de sensibilidad, un 50% de acertar o de no acertar, porque es la mitad, y lo que hicieron fue comprarlo a la misma empresa sin licencia, otra vez volviendo a cometer el mismo error, y no sé si decirlo que si lo hicieron aposta. Me refiero, esa gestión que hicieron también fue muy mala. Y por último, y esta vez sí que termino, también las decisiones que han aprobado el gobierno, que no han sido apoyadas por ninguno de otros partidos. De hecho, el PNV, por la nefasta gestión que está haciendo, ya no le da apoyo presupuestario para los presupuestos generales, que ellos tenían pesados, ya no tienen suficientes apoyos. O sea que yo creo que esta legislatura va a durar mucho menos. Las cosas que han aprobado han sido prohibir los despidos. Eso hará que muchas empresas, después de que pase eso, hagan despidos masivos. Entonces lo que va a pasar es que el paro aumente. Sin hablar de cómo está el paro ahora, porque hay que decir que este mes de marzo es una cifra récord, porque es el mes donde más se ha destruido empleos y donde aumenta el número de parados en toda la historia que llevamos de la democracia en este país. También es un bulo decir que el PP de la Comunidad de Madrid, cuando gobernaba, recortó el gasto en la Comunidad de Madrid, hizo recortes en la sanidad. Eso es falso, porque si comparamos los datos, por cierto, os recomiendo que miréis datos antes de mirar las noticias, porque así os libréis de muchas mentiras y por lo menos tenéis un poco de idea de qué va, me refiero, cuánto van, cuáles son los datos. Así que os lo recomiendo. Bueno, y es un bulo decir que la Comunidad de Madrid recortó la sanidad en la Comunidad de Madrid, el gobierno autonómico, y eso es falso. Porque si tú comparas los datos, el 2018 es el año donde se hicieron los presupuestos, es el año donde más se ha empleado gasto sanitario. Cuando ha pasado el coronavirus, las autonomías gobernadas por el PP tomaron medidas y aumentaron un 14% más el gasto en la sanidad de esa autonomía. En cambio, las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE fueron recortadas por un 4% menos, o sea que parte del dinero que se destinaba en ese momento a la sanidad lo recortaron un 4% en las autonomías gobernadas por el PSOE. Para decir que si este gobierno se hace una mala gestión, ahí está la prueba. Todos estos datos que os he dado son ciertos y es información verificada, o sea que es información que es verdad, que la podéis buscar vosotros y podéis verificar si es verdad y los datos también. Así que en conclusión, ¿es cierto que el gobierno está haciendo una buena gestión? No. ¿Es cierto que tenemos buenos datos? Tampoco. Conforme a la economía y también conforme a los datos que estamos teniendo, que va aumentando de todo, de hasta infectados, bueno, iba a decir parados, pero infectados, muertos y también dados de altas, que eso es una buena noticia porque es gente que se recupera. Me da igual lo que digan los medios de comunicación, los datos son los datos, los datos son los datos, los datos son precisos, son exactos muchas veces y por supuesto no mienten casi nunca. Digo casi nunca porque se pudo haber manipulado algún otro dato que aún no sepamos y salga a la luz dentro de poco. Dejar like si os ha gustado, también podéis suscribiros al canal y también comentar qué es lo que opinéis sobre este tema, qué propondríais vosotros. Y bueno, y nos vemos hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!